Buenas tardes. En este quinto capítulo de Conversando con, en esta ocasión, con Marta Jiménez Pérez. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Es un placer realmente tenerla aquí, como a otros artistas de la ciudad que han estado imprimiendo su impronta en la vida cultural, en la vida artística de Camagüey. Primeramente yo quisiera preguntarle, por supuesto, aunque sea de forma sucinta y general, nos hable de su origen como artista. ¿Cómo fue que Marta Jiménez se hizo artista, o por lo menos empezó a obtener todas aquellas técnicas y conocimientos que le hicieron llegar a lo que es hoy? Sí, amar el arte o a la creación es algo que te mueve y que es algo que tú no puedes dejar. Cuando tú comienzas esto o tienes esto, desde chiquita a mí me gustó trabajar las artes manuales. Creo que mi papá fue una de las personas que más se acercó y me vio que yo estaba en eso. Y ya yo estaba terminando la primaria para la secundaria, cuando salen las primeras pruebas de la escuela para instructores de arte nacional. Fui a Santiago de Cuba, cuando eso vivíamos en Holguín, en un central, y bueno, aprobé la primera escuela, que fue la Escuela Nacional de Instructores de Arte. Y es ahí donde me formo en todas las especialidades. ¿Recuerdas profesores que tuviste? Sí, allí? los profesores todos, ¿cómo que no? Tuvimos lo mejor que había en Cuba en lo que eran los grandes maestros de las artes plásticas. Ahí tuvimos a Sosa Bravo, Sandú Darié, Oliva, Antonia Eri. Fue la maestra, lo más grande que ha pasado por mí y la que nos enseñó a hablar, a peinarnos. Es decir, ella era una artista tan completa y fue una artista que ustedes no saben si fue denegada, ella fue rechazada y fue rechazada en la etapa del año de nosotros, que convivimos con ella y es alguien mágico. Una mujer que, bueno, nos enseñó la persona, es decir, cómo tenía que pensar, todo, en la mujer, en el hombre, en todo. Increíble. Y fue la que me hizo conocer y observar el color. Con Sandú Darié, que era escultura también, pero tenía Sosa Bravo como grabador. Estudié grabado con Sosa Bravo y estudié escultura con Núñez Bu, que fue después el director, se quedó director de la Escuela Nacional de Arte. Después de que nosotros pasamos la Escuela Nacional de Arte, pero dirigida. La formación fue así. Pero sí creo que la formación fue increíble, porque conocimos cosas y conocimos técnicas en 4 años, sí, fueron casi 4 años, 13 años y pico, casi 4 años. Y esa fue la formación que tuvimos. Y una formación también muy social, porque había que hacer el trabajo del servicio social, y lo trabajamos, nos mandaron a un lugar, a mí me mandaron a un lugar que fue las alturas de Mayarí, con muchas cosas de dificultades, pero que se hacía el trabajo. Sí, entonces sí creo que fue una formación muy, muy buena, muy linda. Hay algo que, por supuesto, nosotros estamos acostumbrados a disfrutar del trabajo que haces en la cerámica, en el grabado, en la pintura. Bueno. Y hay algo que se mantiene, que está allí, que sí, es una figuración muy característica de tu obra, que es la mulata. Sí, bueno, eso tiene... ¿Cómo fue que seleccionaste? Bueno, en el caso de pasar a la escultura, después que ya estoy trabajando en la ENA, se hace como un cuarto año, se hace ahí. A mí me ubican aquí en Camagüey. Yo vivía en Holguín y me ubicaron en Holguín. Pasé y me ubicaron aquí. Y bueno, aquí tenía el barro que encontré, que fue lo más maravilloso. Y ya yo desde siempre me encantaba, porque en la escuela trabajé el modelado y me encantaba el modelado. Es decir, hice talla en madera, talla en piedra, todo. Pero siempre me quedó la escultura, me encantaba. Y es aquí donde surge, es decir, las características. Empecé a trabajar y yo trabajaba algo de instructora, que era como estaba, después pasé a la escuela de arte, pero en ese tiempo ya manejé y empecé a trabajar el barro. Y es aquí donde aparece la figuración esa. Había una etapa en que aquí vendían mucho dulce a una hora del día
y que se hacían unas colas enormes aquí en Estrada Palma, en la isla. Y entonces yo miraba a los personajes y todo el mundo era diferente. Pero todo el mundo, había unas características de la ropa muy corta, la chancleta de metedeo o hasta las de las maderas, se ponían así y yo miraba y siempre dibujaba y hacía esa observación. Y es ahí donde salen. Y esa etnia que sale en esa cosa que es muy linda, muy expresiva. Gente y del a mí barrio. me encanta, gente del barrio, y me encantaba. Bueno, eso fue premio de la UNESCO, y yo decía, bueno, premio de la UNESCO, yo decía, ¿qué? Yo, nada, eso es cosa que yo Lo otro que me asusté también es que me dijeron, tienes la primera exposición en París. Digo, ¿cómo es eso? Voy a la primera exposición. No, pero es con esa escultura, con esa escultura. Bueno, pues yo me fui a París en los primeros vuelos que había franceses, de la aerolínea ON, que fue las primeras que salían Habana, París, y yo me fui con una, la de unir al museo para que quedara para la historia, que se llama Fort Saile, es la etapa de la jinetera, pero yo hago una sátira en una bandeja, y así fui yo a París con esa figura en las piernas, y es ahí donde rompo el hielo cuando me pongo en París. Y ha sido muy bien recibida la figuración esa. Donde quiera. Lo más interesante es que es donde quiera. Eso es una especie de cuño personal, donde se ve una mulata de esa y uno dice, déjeme decirle que yo, fue Tania la que me salvó. Ya yo creo que fue en el 2009, Tania, cuando tuve lo de la Escuela de Diseño de Nueva York, la Parsons. Bueno, a mí me invitan a decir una beca, me gano una beca. Pero imagínate, mira, la computadora estaba rota, no existía en ese tiempo, todo mal. A mí no me llegaba casi correo, ni me había información ninguna. Y yo estoy en la galería y llega Tania y dice, vete a hacer una maleta urgente porque pierdes la beca en artista residente de Altos de Chabón. Altos de Chabón en Dominicana es la filial de la Escuela Internacional de Diseño de la Parsons de Estados Unidos. Y yo había sido seleccionada los 6 meses para ese centro. Bueno, eso fue de yo llegar, recoger, y a las 9 de la noche Tania me montó en una guagua para Santiago. Y ahí cogí el avión para Dominicana. Ahí fui las primeras cosas que me sucedieron así interesantes fue esa beca. Pero increíble es que cuando yo expongo, que termino la residencia y tuve que hacer una muestra, me dieron dos estudios, uno de pintura y uno de escultura. Es decir, que yo tenía 2 locales independientes que trabajaban la escultura y la pintura por 6 meses. Cuando hago mi muestra, hay una cosa que a mí me impresionó, porque entran personas, bueno, imagínate, todo aquello, entra una persona, dice una mujer, al fin voy a tener un Marta Jiménez. Digo, ¿qué coño va a ser un Marta Jiménez? Y yo me sentía, yo era nadie. Y la mujer entró loca, que compró las 2 obras más caras y mejores de la galería, de la exposición. Te propongo hacer un pequeño corte, sí, para entonces continuar con la segunda parte del programa, ¿de acuerdo? De nuevo con Marta Jiménez. Marta, hemos estado conversando sobre esa figuración tuya tan conocida que es la mulata, pero hay otra imagen de la que quisiera hablar, que es la máquina de coser, que la has utilizado en tantos formatos, de tanta forma, que algo hay. ¿Qué sentimiento tienes alrededor de la máquina de coser? Esa imagen es como de la tercera etapa mía de mi obra, de mis creaciones, como la segunda, la tercera etapa, sí. Bueno, la máquina de coser, yo soy sobrina, nieta, no sé si bisnieta, de toda mi familia que eran costureras, toda esa. Pero lo que más me impresionó cuando empecé a trabajar la máquina es que yo traje a mi mamá a vivir conmigo. Y mi mamá trabajaba de auxiliar en una oficina de una fábrica, auxiliar de electricista. Ella cuando llegaba, que no tenía nada que hacer, ella sacaba para el pasillo y para donde yo vivía, la máquina de coser. Ella no era costurera, pero siempre estaba cosiendo, haciendo algo. Y un día la capté en una imagen y la dibujé. Y ahí fue donde comencé, ya yo la había perdido, y comencé el anhelo de mi madre. Le puse el anhelo de mi madre porque mi papá era más austero y pudo viajar y conocer parte del mundo. Pero mi mamá no, mi mamá yo hubiera querido, la saqué y conoció parte de Cuba, pero la hubiera querido sacar, pero no pude. Bueno, y quisiera que nos dijeras también de las piezas
o sea, de los emplazamientos en diferentes lugares de piezas que tú tienes, ¿cómo decirte?, una gran valoración de ellas. Monumental. Sí, desde el punto de vista como monumento, sí, monumental. Yo creo que la primera monumental que hice fue aquí en Camagüey, me parece. Sí, son aquí. Lo primero que hice, yo creo que el fijón que está allá arriba en el edificio del hotel. En el hotel. Y la Santa María. Las dos, porque había trabajado, pero en pequeño formato. Yo tenía un admirador de mi obra, que era una persona completamente seguida, adoraba la obra de Marta, que se llama Eusebio Leal Spinley, que gloria esté. Algo increíble. Y él soñaba y estuvo millones de tiempo para ver si podía hacer un Marta Jiménez en La Habana. Y bueno, gracias a Dios que antes de irse, porque él se enfermó, se pudo lograr. ¿Cuáles son los retos de esas piezas grandes? O sea, debe ser incómodo trabajar en ese formato. Me encantan los retos eso. Ustedes saben por qué yo quería lograr una escultura grande. Yo hacía las cosas porque cuando yo estaba en la escuela, la etapa de nosotros eran 12 varones y 2 hembras. Nosotros las mujeres siempre hemos sido mínimo en el caso de las artes plásticas. Pero cuando llegábamos a la clase de escultura, cuando repartían la madera era de casi 1 metro. Y cuando venían a nosotros nos daban 2 pedacitos así, para que no nos hiriéramos. Y yo decía, mi madre, qué cosa. Y cuando íbamos al modelado, lo mismo, ponían las pellas así y a los varones le daban así, y nosotros no podíamos. Y entonces cuando yo dije, bueno, mi venganza va a ser después. Y por eso logré la venganza de mi profesor. Y dime, yo pienso que debe ser una realización importante para un artista llevar sus piezas también al bronce, porque el bronce es un material importantísimo. Que yo me daba corcominillo, yo decía, yo voy a llegar, y entonces trabajaba. Bueno, imagínense que yo fundí bronce en el patio de mi casa. Lo hice en lata con Ramón de la Paz, el mejor fundidor que tenía Camagüey. Ya yo me iba para África porque lo mío era hacer a la cera perdida. Imagínate, para hacer la cera perdida, la llamarada era por el alto de esta casa o del edificio ese. Y llamaron a la policía porque yo tenía un incendio. Entonces, al fin, gracias a Dios y a todo, que apareció Caguayo y empezó a hacer cera perdida. Y más nunca todo lo hago en Caguayo. A mí me encantaba el bronce, me encanta el bronce por lo dúctil y lo bello que es. Porque al ser un material de metal, él se ennoblece cuando ya tú ves la escultura terminada. Es algo mágico. Yo he hecho ya de todo, he soldado, he hecho todo, me encanta. Y meterme en el taller con todos los hombres y todo. En Turquía yo no sé las cosas, yo fui a Turquía a trabajar y yo me metí en el taller con todos los hombres y todo, y ahí nadie me decía nada ni nada. Yo soy atrevida, no se los imaginan ustedes, los casos que yo he hecho. Te propongo entonces hacer un pequeño descanso y enseguida pasamos a la tercera parte del programa. Gracias. Llegamos al tercer y último segmento de este agradable encuentro con Marta Jiménez Pérez. Yo quisiera comenzar esta parte pidiéndote que nos hablara de cómo has llevado cerámica con todo el trabajo de escultura que has hecho, la pintura y el grabado. O sea, no estás conformado con especializarte en uno y seguir en esa dirección, sino que estás llevando 3 cosas diferentes al mismo tiempo y además una producción bastante grande en cada una de ellas. Así mismo es, pero me gustan las 3. Pero decidí por instinción mía propia, porque no me gusta la monotonía. La cerámica tiene una cosa, tiene la pintura, tiene el dibujo y tiene grabado, bueno, tiene todo. Pero además tiene lo bidimensional y lo tridimensional. Pues tú haces una losa y es bidimensional. Cuando haces una escultura es tridimensional. Me encantaba para mí y la disfruto. Pero también entonces decía, me encanta el grabado, porque el grabado, el problema que es la experimentación. Tú tienes que grabar en el taco y grabas, imprimes, pero después que grabas, imprimes ese primer taco, entonces vas al segundo, al tercero, cuando vas para 3 colores. Lo que me gusta de las artes plásticas y adoro en este sentido es que es experimental y me gusta experimentar y no me gusta estar con una misma cosa, sino cambiar y vuelvo al papel y vuelvo.
y me da las posibilidades, pero la cerámica, yo le digo, hay alumnos que trabajan y nada más quieren dibujar y pintar, y yo les digo, el día que hagan cerámica van a hacer completo todo, porque hacen lo bidimensional y hacen lo tridimensional, la cerámica es mágica. Te voy a pedir que compartas con nosotros un momento importante de tu vida artística. Que nos diga, a ver, un momento que tú recuerdes que fue muy, muy importante de tu vida artística y que quieras compartirlo con nosotros. Bueno, me dicen que había cogido un premio en España. Bueno, me reciben con todos los honores porque era el premio que da la reina, los reyes de España. Imagínate, para mí fue, yo no sabía que tenía, pero es que no es que era quien estaba también recibiendo una medalla, era el conde de Viena y el conde de no sé qué cosa. Digo, dime tú, yo, cubana, de eso, creían que era de La Habana, esa era otra cosa. Dos cosas me han sucedido en los premios internacionales que lo he rectificado muy bien. Creían que era de La Habana, digo, no, yo soy de Camagüey, y que lo pusieran ahí que era de Camagüey. Y esas son cosas que me impresionaron cantidad. Yo fui seleccionada para exponer en la Universidad Harvard y Emerson, que es una institución que son de tres universidades. Y vino a Camagüey a invitarme para esa exposición que me había hecho la curaduría una doctora en letras. Y las inauguraciones de esas exposiciones no es como aquí, que se hace todo un protocolo, no. Se entra todo el mundo y se habla eso y dice, hable usted o no sé qué cosa. Bueno, el caso es que un hombre pide la palabra y me dice, ven acá, ¿y cómo es posible que tú con toda esa cultura y todo, tú digas que tú eres de Camagüey, vienes de Camagüey, si es La Habana? Digo, no, pero es que yo soy de Camagüey y estas esculturas las hice en Camagüey. Marta, te agradecemos mucho haber compartido con nosotros todas estas vivencias tuyas. Esto es un pequeño regalo del programa. Ay, mi madre con la chismosa. Gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Por haber estado aquí con nosotros. Me han movido enormemente. Enormemente. Yo sinceramente no les puedo decir de qué. Enormemente. Bueno, pues creo que tenemos lo que necesitábamos y es una forma más de socializar a Marta y a su obra. Esto es bueno de tener esta participación y este preámbulo así, porque yo no es que sea, a lo mejor piensa, es que yo ni me gustan los medios, ni me gusta tirarme fotos, ni me gusta hacer nunca. Bueno, por eso te agradecemos doblemente por eso.